El menosprecio. Señor, danos sabiduría para enfrentar nuestra vida, para no tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, pero a la vez, Señor, ayúdanos para que podamos llevar una vida agradable a ti. Te clamamos, Señor, que nos des sabiduría para no menospreciarnos ni para tampoco estar enorgullecidos de lo que somos. Danos una justa medida, que no nos sintamos menos que nadie, pero tampoco más que nadie, porque no te gustan los orgullosos. Hoy te clamamos, Padre, para que nos bendigas y nos ayudes con nuestra vida. Que no seamos orgullosos, pero que tampoco, Señor, pensemos que tú nos abandonas, nos dejas y no nos das lo que necesitamos. Menosprecio, como su nombre lo indica, es cuando tenemos menos precio, o sea, menor valor del que realmente tenemos. Cuando alguien está urgido de vender una propiedad, el precio normalmente no es tan bueno como el deseable, ya que por la urgencia busca algún comprador que le solucione sus problemas. Allí es donde la persona se aprovecha y consigue una ganga con perjuicio del vendedor y un beneficio grande para el comprador. Lo de menos es cuando es una propiedad. Pensemos en nosotros mismos que el menosprecio nos deprime y nos lleva a no considerar que valemos lo que Dios dice que valemos. Saber que Dios nos habla que somos perlas preciosas, únicas, de inigualable valor para Dios. Las perlas no se pueden labrar, no se pueden pulir, no se pueden tallar como otras piedras, porque perderían de inmediato su valor. No se pueden perforar, únicamente en gastar con el mayor cuidado de no dañar la perla. Debe tener un ajuste suave donde la perla no se salga, pero tampoco sufra daño. Somos esas perlas en manos de Dios, especial y único tesoro. Las perlas son únicas como Dios nos creó a nosotros, únicos. No hay en el mundo, en los 7.500 millones de personas, otro ser igual a nosotros. Dios no hace copias. Dios nos hace y rompe el molde. Todos los moldes son nuevos. De manera que esa es prueba de su amor. Se toma el trabajo de hacernos célula por célula y así nos crea. Tiene nuestros cabellos contados, lo cual es imposible para nosotros, pero para Dios todo le es posible. Vemos en la Biblia historias de menosprecio. Uno de lo que más nos impacta es pensar la situación de Lea. Fue víctima de su papá. El esposo llegó a trabajar por la mujer que amaba, por la que le gustó, pero era menor que Lea. El padre, Labán, hizo una trampa a este pobre hombre que
se llamaba Jacob. Le dijo que sí, que le entregaba a la menor, pero como no tenía dote, tenía que trabajar para él 7 años, hasta que llegara el momento de la boda. Jacob lo hizo, y él estaba allí trabajando por ella, con esa esperanza de que le tocara su esposa amada, aquel que te era hermosa, de buen parecer. Trabajó, y cuando llega al fin, el cabo de los 7 años, va feliz donde el suegro. Y el suegro decide que la noche de bodas sea Lea la esposa de Jacob. No me imagino peor despertar. Fue una pesadilla para Jacob cuando miró, y en su lecho, en vez de estar Raquel, estaba Lea. En ese momento a él le dolió. Tenía ese dolor del engaño y menospreció a Lea. Fue y le hizo el reclamo al papá, y el papá simplemente sacó la excusa que en su territorio la costumbre era que se casara primero la mayor que la menor. De inmediato Labán tenía su plan. Le dijo que si quería a Raquel tendría que trabajar 7 años. Y en ese momento Jacob aceptó, pero le exigió que de inmediato se casara Raquel con él. Tuvo las 2 hermanas. Suficiente complicación compartirlo ellas a él. Jacob rechazaba a Lea y Dios bendecía a Lea con hijos. Raquel, la mujer amada, no daba hijos a Jacob, por lo cual el mismo Jacob estaba triste. Quería tener hijos con la mujer amada y ella no le daba hijos. Lea era la que estaba bendecida, proveyendo hijos para Jacob. En la antigüedad, una mujer que fuera estéril era una carga para ella. Se sentía que no servía para nada. Se sentía que había defraudado a su marido, cuando la verdad no era culpa de ella. Dios es el que hace las cosas y le da fecundidad a quien desea. Sin embargo, Raquel vivía negociando con Lea hasta que en un momento le compró el turno que tenía para estar con Jacob, y ahí fue donde ella quedó embarazada. Lea fue una mujer abusada, menospreciada por su padre, porque la obligó a esa humillación permanente de sentirse que no era la querida, que no era la que había gozado del trabajo de Jacob porque la deseaba, que había sido una trampa de su padre imponerle como esposa a Jacob a Lea. ¿Cómo se sentiría ella? Menospreciada. El mismo Jacob seguramente no la amaba como amó a Raquel, pero Dios le daba hijo. El menosprecio es tan doloroso que termina con uno, acaba con su amor propio y con su orgullo. El menosprecio Dios no lo tolera. Por ello, bendecía a Lea con hijos, para que recobrara la estimación que ella
debía sentir de sí misma. Hoy, como ayer, podemos sentirnos defraudados por algunas situaciones, pero tenemos que recordar, para Dios somos especial tesoro y nos ama como somos. Delgados, gordos, altos, bajitos, negros, blancos, de cualquier color e índole, tribu, nación, Dios nos ama y sobre el universo entero extendió su amor por medio de su Hijo. Viendo Dios el desprecio de Lea, le daba hijos y Raquel era estéril. A Dios no le gusta que menospreciemos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Por ello, hay que saber que Dios nos ama tal como somos, aun con los defectos y las virtudes. Desea que corrijamos nuestros defectos, que le hagamos caso a sus mandamientos, que estemos siempre para obedecerle. Pero no le gusta que nos menosprecien. Hay una frase de Benjamin Franklin que dijo: si te crees muy poderoso para oprimir a los demás, hay una mano más poderosa que la tuya, la mano de Dios. De manera que tenemos que saber que lo que le hagamos a los hombres, eso mismo vamos a recibir. Lo que sembramos, cosechamos. Una de las historias cautivantes de menosprecio es la de David cuando fue a ser ungido por Samuel como rey de Israel. Su padre no lo llamó a la convocatoria. Tenía el oficio más elemental en la casa, que era cuidar ovejas. Como dice la Escritura, unas pocas ovejas de su padre. Él las sacaba a pastar. Estaba todo el día lejos de la casa y regresaba en la noche. Sabía su padre que Samuel lo iba a ungir como rey en lugar de Saúl, que era uno de los hijos de él que iba a ser escogidos. Presentó a todos, y el mismo Samuel, al ver la estampa de los hijos mayores, de inmediato pensó que era uno de ellos. Sin embargo, la famosa frase que Dios le dice a Samuel: yo no miro lo que ven los hombres, miro el corazón. Allí, David menospreciado, Dios lo iba a exaltar. Su padre no lo presentaba. Pasaron todos sus hijos y Samuel no encontraba el elegido, hasta que a Samuel le pregunta al padre: ¿no hay más hijos? Y él dice: sí, uno, David, pero si estos no fueron menos David. Era menudo, no era corpulento, su estatura no era la mayor. Samuel, que había ungido a Saúl, había visto que era el más alto de Israel. A cualquiera de Israel le llevaba la cabeza, o sea, un mínimo de 15 centímetros más que cualquiera de los altos de Israel. Y él lo había ungido como rey. ¿Qué pensaba? Que Dios buscaría uno alto, fornido, capaz de llevar a Israel a la victoria. Pero nosotros erramos. Dios puede hacer privilegios sobre el que Él desee.
Sí, a veces en el colegio se menosprecia a los más débiles. Sin embargo, al correr del tiempo, muchas veces ellos triunfan en la vida y los fuertes y valientes están fracasados. Allí, David estaba impresentable cuando lo manda a llamar el papá. Me imagino que los otros hijos se habían bañado, puesto sus mejores galas. David entró apresuradamente. Había estado trabajando, estaba de pastor. Y Dios de una vez le dice a Samuel, ese es, y Samuel lo unge no muy convencido. Dios no mira lo que ven nuestros ojos, mira el corazón. De ahí que la Escritura misma dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tener un corazón agradecido hacia Dios es la mejor decisión que podemos tomar en la vida. Los hechos, las circunstancias, las luchas, puede que nos desgasten y nos veamos agotados, pero ese Dios de amor espera que triunfemos. David, nadie creía en él, ni el mismo Samuel. Sin embargo, ese David fue el ungido por Dios, el mismo que derrotó a Goliat. ¿Quién iba a dar un peso en esa batalla tan desigual? Ver un gigante con su espada enorme. Tenía una malla que lo cubría de cabeza a los pies y llevaba grebas y demás armas y lanza. David sale, menudo, sin protección ninguna, bajito, el otro era un gigante. David sale sin espada, sale sin lanza, sale sin armas, únicamente con una honda y 5 piedras que él escogió. El menosprecio que sufrió de parte de Goliat fue infinito. ¿Acaso has salido a luchar contra un perro? Te voy a coger, a despedazar y voy a derramar tus carnes por todo este sitio. Cualquiera hubiera corrido. Pregunto si alguien de Israel, aún el más optimista, hubiera pensado que David ganaría la batalla. No, nadie apostaría a favor de David. Todo el mundo estaría con el filisteo, pero David ganó la batalla cuando dijo: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo voy hacia ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aprendamos a hablarle al problema. No dejemos que nos agobie, que el temor venga sobre nuestra vida. Nosotros superamos las dificultades de nuestra vida en el nombre de Jehová de los ejércitos. No somos nosotros los que vamos a pelear la guerra. Como Dios le dijo a Moisés, no es vuestra la guerra es de vuestro Dios. Dios peleará por ti esa gran batalla. ¿Qué espera Dios? Que confiemos en Él, que sepamos que Él nos levanta, nos guarda y nos cuida. Cuando estamos con esa seguridad, vemos el resultado de confiar en Dios. David confió en Dios.
derrotó a este hombre, a este filisteo, contra todo pronóstico, y todos en Israel se asombraron de una pelea tan desigual en la cual triunfara el débil, porque Dios estaba con él. Nosotros aparentemente somos débiles, pero tenemos que recordar que nuestro Dios está con nosotros, que Él nos cuida, nos da vida y vida en abundancia, que ese Dios de amor está a favor de nosotros, que es nuestro Padre. Hablemosle al problema diciendo: no tienes poder sobre nosotros, porque la pelea no es contra nosotros, es contra Dios, y descansemos en Él, y veremos que esa pelea perdida se ganará por nuestra confianza en nuestro Salvador Jesús y en nuestro Dios con el poder del Espíritu Santo. Otro caso de menosprecio que nos muestra la palabra de Dios es el de Penina y Ana. La historia la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Penina y Ana tenían el mismo esposo, y él amaba mucho a Ana, pero Penina le daba hijos. Ana era estéril. El Cana, como se llamaba a su esposo, él estaba con ellas, pero amaba a Ana aunque no le diera hijos. La situación de Ana era desesperante. Penina la ofendía y la humillaba por ser estéril. Ana lloraba y no quería comer. El Cana siempre le guardaba la mejor parte de la comida a Ana, y él mismo la consolaba diciéndole: no te soy yo mejor que 10 hijos. Y sin embargo, Ana sufría. Tenía su corazón amargado. Estaba harta del menosprecio de Penina. No comía, lloraba. Su situación física y emocional estaba desbaratada. No le gustaba ya nada. No apreciaba ni siquiera el amor de su esposo, porque la amargura tiene esa condición que no nos deja disfrutar de ninguna de las bendiciones del Señor. El Cana hacía todo lo posible para hacer sentir bien a Ana, pero Penina la importunaba y la hacía sentir mal. El enemigo quiere que nos sintamos mal. Somos hijos de Dios, hijos amados. Dios no tiene predilección, pero no le gusta el menosprecio. Ana, allí en el templo del Señor, decidió cambiar su vida y derramó su corazón ante Dios. Hay que aprender que cuando estamos en momentos de angustia, no es la hora de fingirnos valientes y capaces, sino decirle: Señor, no puedo resolver la situación que padezco, pero tú, que todo lo puedes, voy hacia ti convencido que no me dejarás ni me desampararás, y que harás, Señor, que la solución aparezca de una manera que no me lo puedo imaginar, porque mis pensamientos no son los tuyos. Ana lloraba. Ana tenía una vida miserable.
No podía ver que su esposo la amaba más que a Penina. Elcana le decía, pero la amargura de Ana no le permitía ver el amor de su esposo. Cuando derramó su corazón, le dijo al Señor que le diera un hijo varón. Fue una petición exacta de lo que ella quería. Y Dios la oyó. Pero también Elí, el sacerdote, estaba allí con ella, y viéndola que movía sus labios, pero no pronunciaba palabra, la tomó por ebria y le dijo que dijera su vino. Cualquier otra mujer que no hubiera sanado su corazón, se hubiera enojado con el sacerdote, y hasta ahí habría llegado la bendición para Ana. Ella se para y le dice, no me tomes por una mujer impía, simplemente derramé el corazón ante Dios. Y allí, el mismo que la había acusado de ebriedad la bendice. Y Ana salió del templo con la convicción y seguridad de que Dios le había sanado su esterilidad. Estuvo contenta, no volvió a llorar y comió y se olvidó la tristeza. Ana no quedó embarazada de inmediato. Pasó un periodo porque hasta el año tuvo su hijo. Hubo 3 meses de zozobra y sin embargo ella estaba segura de que Dios la había oído. Esa seguridad hace la diferencia. Jesús dijo, al que cree todo le es posible, y Ana le creyó a Dios y por eso obtuvo su victoria. Créele a Dios que Él nos ha prometido que estará con nosotros, que peleará por nosotros. La situación puede ser desesperada, pero Dios no ha perdido ninguna batalla. La guerra no es nuestra, sino de nuestro Dios, el cual es todopoderoso, nos defenderá y levantará. Ánimo, esto no se ha acabado. Dios no ha dicho la última palabra, pero necesitamos tener esa fe de estos héroes que hemos hablado y que todos alcanzaron la victoria. David, aún Raquel, porque Lea ya se burlaba de Raquel porque no le daba hijos a Jacob. Nosotros sabemos que el menosprecio no le agrada a Dios. Dios nos levantará y como hizo con Ana, sanó la esterilidad porque ella proclamaba con sus hechos la fe que había puesto en Dios. No lloró, no volvió a estar triste y comió. Esa es la victoria del cristiano, creerle a Dios, esperar en Él y saber que no nos dejará ni nos desamparará y nuestro Dios pelea por nosotros. Bendiciones. Que sea el Señor concediendo la mejor de las noches y que la confianza plena en Dios transforme nuestra vida, que las necesidades sean llenas porque la mano de nuestro Dios ha proveído cualquiera que sea la situación. Confiar en Dios es el mejor negocio que podemos hacer, pero al confiar en Dios hay que proclamar que ya sucedió y estar firmes, no devolvernos, sino seguir viviendo con esa fe
de que Dios nos oyó y contestó positivamente nuestras peticiones. Gracias, Señor, porque nos oyes, sanas corazones y concedes nuestros deseos. Bendiciones y feliz noche, mis queridos hermanos.